En los vastos llanos de Wyoming, bajo el cielo implacable de 1882, Elizabeth Parker se encontraba de rodillas en el polvo, sus manos temblorosas aferrando la bota de cuero gastado del único hombre que podía salvarlos. El vaquero solitario, Marcus Stone, había llegado hasta su cabaña siguiendo el humo negro que se alzaba como una súplica desesperada hacia el cielo, pero no esperaba encontrar a una madre al borde de la locura, con lágrimas que cortaban surcos limpios a través del hollín en sus mejillas, implorándole con una voz quebrada por la desesperación: «Por favor, Señor, no me pida que elija, pero si solo puede salvar a algunos de nosotros, llévese a mis hijos». Lo que Marcus no sabía era que esa mujer, con su vestido desgarrado y su corazón partido, estaba a punto de enseñarle que el verdadero valor no se mide en la plata que llevas en los bolsillos, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar por aquellos que más amas. Esa noche cambiaría no solo el destino de una familia al borde del abismo, sino que revelaría secretos que transformarían para siempre la vida de un vaquero que creía haber perdido toda esperanza en la humanidad. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El amanecer del 15 de octubre de 1882 llegó teñido de rojo sangre sobre los llanos de Wyoming, como si el cielo mismo presagiara la tragedia que se avecinaba. Elizabeth Parker se despertó con el sonido familiar del viento silbando a través de las grietas de la cabaña de madera que había construido con sus propias manos 3 años atrás, después de que la tuberculosis se llevara a su esposo Daniel. Pero esa mañana había algo diferente en el aire, una sequedad que le raspaba la garganta y un calor que no correspondía a la estación. Se incorporó en el jergón que servía como cama, apartando la manta raída que la había abrigado durante la noche. A sus pies, en el pequeño catre que había construido Daniel antes de morir, dormían sus 2 hijos. Lucy, de apenas 8 años, tenía el cabello dorado como el trigo maduro, esparcido sobre la almohada de trapo, mientras que su hermano menor, David, de 6 años, se acurrucaba contra ella buscando el calor que la manta deshilachada no lograba proporcionar. Elizabeth se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de cada uno de sus 26 años como si fueran 100. Sus pies descalzos tocaron el suelo de madera áspera y caminó hasta la única ventana de la cabaña. Lo que vio la dejó sin aliento. En el horizonte, una línea naranja y humeante avanzaba como una serpiente gigantesca, devorando todo a su paso. El incendio que había comenzado 3 días atrás en el rancho de los Morrison, a 20 millas de distancia, se dirigía directamente hacia su pequeño refugio. Sus manos temblaron mientras se aferraba al marco de la ventana. Había escuchado los rumores en el pueblo la semana anterior. Los vaqueros del pueblo hablaban en susurros sobre la sequía que había convertido la pradera en yesca seca, sobre los vientos que cambiaban de dirección sin aviso, llevando las llamas hacia lugares donde nunca habían llegado antes. Pero Elizabeth había estado demasiado ocupada luchando por la supervivencia diaria como para prestar atención a rumores distantes. Ahora, mientras observaba cómo el fuego devoraba la hierba seca a menos de 5 millas de su hogar, se dio cuenta de que había cometido un error fatal. No tenía caballo, no tenía carreta, no tenía manera alguna de escapar con sus hijos antes de que las llamas los alcanzaran. Daniel había vendido su único caballo 2 años atrás, cuando la enfermedad lo debilitó tanto que ya no podía trabajar. Y Elizabeth había usado ese dinero para comprar medicina y comida que prolongaron su agonía apenas unos meses más. Se volvió hacia sus hijos, que comenzaban a removerse en su sueño, probablemente perturbados por el humo que se filtraba a través de las rendijas de la cabaña. Lucy abrió los ojos primero, esos ojos azules que había heredado de su padre.
y miró a su madre con la confianza ciega que solo tienen los niños. «Mamá, huele raro», murmuró, frotándose la nariz con el dorso de la mano. Elizabeth se acercó a sus hijos, arrodillándose junto al catre y acariciando el cabello de Lucy con una ternura que contrastaba con la desesperación que crecía en su pecho. «Lachine, es solo el humo de una hoguera lejana, cariño. Todo estará bien». Pero sabía que era mentira. Nada estaría bien. El fuego se acercaba con la velocidad de un caballo al galope, alimentado por los vientos secos del otoño, y la hierba que no había visto lluvia en 2 meses. Tenía tal vez 2 horas antes de que las llamas llegaran a su puerta, y no había manera humanamente posible de cargar a 2 niños pequeños lo suficientemente lejos como para estar a salvo. David se despertó cuando el humo se hizo más denso, tosiendo y buscando instintivamente el pecho de su madre. A diferencia de su hermana, él había nacido débil, con pulmones que luchaban por cada respiración, incluso en los mejores días. El humo lo haría sufrir mucho antes de que el fuego los alcanzara. «Mamá, no puedo respirar bien», susurró David, su voz pequeña y rasposa. Elizabeth lo levantó en brazos, sintiendo lo ligero que estaba, como un pajarillo frágil que el viento podría llevarse. Durante los últimos meses, había visto cómo su hijo se debilitaba gradualmente, cómo las comidas escasas y el frío del invierno anterior habían minado su ya frágil constitución. Ahora, con el humo llenando sus pulmones delicados, sabía que no tendría fuerzas para una caminata larga. Salió de la cabaña cargando a David, con Lucy siguiéndola de cerca, aferrándose al ruedo de su vestido gastado. El calor la golpeó como una bofetada y el humo era tan denso que tuvo que entrecerrar los ojos para ver más allá de unos pocos pies. El rugido distante del fuego era como el sonido de 1000 bestias hambrientas, y el cielo se había oscurecido con una nube de ceniza que bloqueaba el sol matutino. Elizabeth miró a su alrededor desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para salvar a sus hijos. La carretilla que usaba para llevar leña estaba rota desde hacía semanas, con una rueda que se había desprendido y que no había tenido dinero para reparar. Su único vecino, el viejo Peterson, vivía a 3 millas de distancia, demasiado lejos para llegar a pie con los niños antes de que el fuego los alcanzara. Entonces, a través del humo y la ceniza que caía como nieve gris, vio una figura a caballo acercándose por el sendero polvoriento que llevaba a su cabaña. Al principio pensó que era un espejismo, una alucinación provocada por la desesperación y el humo. Pero la figura se hizo más clara a medida que se acercaba. Un hombre alto, montado en un caballo negro, con un sombrero de ala ancha que ensombrecía su rostro. El corazón de Elizabeth se aceleró. Era su única oportunidad, tal vez la última que tendrían. El jinete se acercaba lentamente, como si no fuera consciente de la urgencia de la situación. Pero ella podía ver que su caballo era fuerte y rápido, capaz de llevarse a sus hijos lejos del peligro. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca como para escucharla, Elizabeth dejó a David en el suelo y corrió hacia él, sin importarle la dignidad o el orgullo. Sus pies descalzos se hundían en la tierra caliente mientras corría, y cuando llegó hasta el caballo, se dejó caer de rodillas junto a él, aferrando la bota del desconocido con una fuerza nacida de la desesperación absoluta. «Por favor», gritó, su voz quebrada por el humo y las lágrimas que no había sabido que estaba derramando. «Por favor, señor, tiene que ayudarme. El fuego viene hacia acá y mis hijos. No puedo salvarlos sola». El hombre la miró desde arriba, y aunque su rostro estaba ensombrecido por el ala de su sombrero, Elizabeth pudo ver que sus ojos eran de un gris acero, duros pero no crueles. Tenía la piel curtida por años bajo el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, testimonio de una vida que había conocido la violencia. «Señora», dijo con voz grave y pausada, «puedo ver que está en problemas.
Pero mi caballo solo puede cargar a 2 personas, y somos 4. Elizabeth sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Sabía que tenía razón, pero no podía. No iba a aceptar que no había solución. Se aferró más fuerte a su bota, mirándolo con ojos que suplicaban más que cualquier palabra. Entonces, llévese a mis hijos, susurró, su voz tan baja que apenas fue audible por encima del rugido creciente del fuego. No me pida que elija entre ellos, pero si solo puede salvar a algunos de nosotros, llévese a Lucy y David, yo me las arreglaré. El hombre la miró fijamente. Y por primera vez, Elizabeth vio algo que se movía detrás de esa fachada de acero. Sus ojos se suavizaron apenas, como si hubiera visto algo en ella que no esperaba encontrar. «Señora, no puedo dejarla atrás para morir», dijo, pero su voz había perdido parte de su dureza inicial. Elizabeth se puso de pie lentamente, sin soltar su bota, y lo miró directamente a los ojos. En ese momento, todo su miedo se transformó en una determinación férrea que ella misma no sabía que posea. «No me conoce, señor, pero soy madre, y una madre puede soportar cualquier cosa si sabe que sus hijos están a salvo. Pueden vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sabiendo que murieron porque no fui capaz de hacer lo que tenía que hacer». El viento cambió de dirección en ese momento, llevando una nueva ráfaga de humo y ceniza que los envolvió a todos. David comenzó a toser violentamente y Lucy corrió hacia su madre, abrazándose a sus piernas con miedo. El hombre miró a los niños, luego a Elizabeth, y por primera vez en lo que parecieron años, su expresión se suavizó completamente. «Soy Marcus Stone», dijo finalmente, desmontando de su caballo. «Y no vamos a dejar a nadie atrás». Marcus Stone había cabalgado por territorio de Wyoming durante 15 años y había aprendido a leer las señales de peligro como otros hombres leían los periódicos. El humo negro que se alzaba en el horizonte oriental había captado su atención desde la madrugada, cuando acababa de levantar su campamento junto al arroyo seco que una vez había alimentado el ganado del rancho abandonado de los Henderson. Había visto incendios antes, había luchado contra ellos, había perdido todo ante ellos. Pero algo en la dirección del viento y la densidad del humo le decía que este no era un fuego común. Su caballo, Thunder, un semental negro que había criado desde potro, había mostrado inquietud durante toda la mañana. Los caballos podían oler el peligro mucho antes que los humanos, y Thunder había estado golpeando el suelo con los cascos y mirando constantemente hacia el este. Marcus había aprendido a confiar en los instintos de su caballo tanto como en los propios. Había tomado la decisión de investigar no por curiosidad, sino por precaución. En su línea de trabajo como cazarrecompensas y ocasionalmente como pistolero a sueldo, conocer el territorio y sus peligros podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, llevaba 3 días persiguiendo a Jake Morrison, un ladrón de ganado que se había refugiado en estas tierras después de robar 50 cabezas del rancho Double Creek. El fuego podría haberlo obligado a cambiar de ruta, o podría haberlo eliminado completamente del problema. Pero lo que encontró cuando se acercó a la pequeña cabaña solitaria no era lo que había esperado. Una mujer joven, claramente desesperada, arrodillada en el polvo con 2 niños pequeños, aferrados a ella como si fuera su última esperanza en el mundo. Marcus había visto muchas cosas en sus años de vida dura, pero la imagen de esa madre, suplicando por la vida de sus hijos, le llegó a un lugar de su alma que creía haber enterrado hacía mucho. Un tiempo, la mujer se había aferrado a su bota con una fuerza que hablaba de una desesperación absoluta, pero también de una determinación férrea. En sus ojos, a pesar del miedo y las lágrimas, había visto algo que no esperaba encontrar: valentía pura, sin adornos, sin pretensiones. La clase de valor que nacía no de la ausencia de miedo, sino de amar algo más de lo que uno se temía a sí mismo. Cuando ella había dicho esas palabras,
Llévese a mis hijos. Marcus había sentido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, no porque fuera una petición extraña en las circunstancias, sino porque recordó a su propia madre Catherine Stone y las palabras similares que ella había susurrado en una noche fría de diciembre, 20 años atrás, cuando los bandidos habían llegado a su pequeña granja en Colorado. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no sería un niño de 11 años escondido en el granero, paralizado por el terror, viendo cómo se llevaban a su madre y quemaban su casa. Esta vez tenía el poder de cambiar el resultado. Thunder puede cargar más peso del que parece, dijo Marcus, evaluando rápidamente las opciones disponibles. El caballo era fuerte, había sido criado para el trabajo duro en terreno difícil, y aunque 4 personas serían una carga pesada, era posible si no tenían que viajar demasiado lejos. Pero tendremos que movernos rápido y encontrar refugio lo antes posible. Elizabeth se puso de pie lentamente, y Marcus pudo ver que estaba temblando, no solo de miedo, sino de alivio. «Hay una cueva en las colinas rocosas al norte», dijo con voz entrecortada. «Mi esposo me la mostró una vez. Está como a 2 millas de aquí, tal vez 3. Si pudiéramos llegar ahí...» Marcus asintió. Conocía esas colinas, había acampado cerca de ellas varias veces durante sus viajes. Las cuevas naturales que se habían formado en la piedra arenisca proporcionarían refugio contra el fuego, siempre y cuando no estuvieran demasiado cerca de la vegetación seca. «Reúnan solo lo absolutamente esencial», ordenó, desmontando de Thunder. «Una manta, algo de agua si la tienen, nada más. Cada libra extra podría ser la diferencia entre llegar vivos o no». Lucy, la niña mayor, corrió hacia la cabaña sin dudarlo, mostrando una madurez que no correspondía a sus 8 años. Regresó con una manta de lana que había visto mejores días y un pequeño frasco de agua. David, el niño más pequeño, tosía con más frecuencia ahora, y Marcus pudo ver que sus labios estaban comenzando a tomar un tinte azulado. «El niño no está bien», le dijo a Elizabeth en voz baja, mientras ajustaba la montura y verificaba las correas. «Nació con pulmones débiles», respondió ella levantando a David en brazos. «El humo lo está matando lentamente. Si no salimos de aquí pronto...» No necesitó terminar la frase. Marcus había visto suficientes hombres morir por inhalación de humo para saber que el niño no tenía mucho tiempo. Montó a Thunder y extendió los brazos hacia Elizabeth. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Dele el niño», dijo. «Usted monte atrás con la niña. Yo cargaré al pequeño adelante». Elizabeth vaciló un momento. Era evidente que nunca había confiado a sus hijos a un extraño, pero las circunstancias no le daban opción. Con cuidado le entregó a David, y Marcus lo acomodó firmemente contra su pecho, sintiendo lo frágil que era el cuerpo del niño. Lucy subió al caballo con una agilidad sorprendente, seguida de su madre, quien se aferró a la cintura de Marcus como si fuera un salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Thunder se quejó ligeramente bajo el peso adicional, pero no protestó cuando Marcus le dio un suave toque con los talones. «Agárrense fuerte», advirtió Marcus, dirigiendo a Thunder hacia las colinas del norte. «Vamos a tener que movernos más rápido de lo que les gustaría». El viaje hacia las cuevas fue una pesadilla de humo, calor y terreno traicionero. El fuego había avanzado más rápido de lo que Marcus había calculado, y en varios puntos tuvieron que desviarse para evitar las llamas que ya habían alcanzado ciertos sectores del sendero. Thunder respondía magníficamente, navegando por el terreno rocoso con la seguridad de un caballo que había pasado años en territorio salvaje. David había perdido la conciencia a mitad del camino, su respiración se había vuelto irregular y superficial. Marcus lo mantenía firmemente sujeto, verificando constantemente su pulso débil, pero constante. Elizabeth no había dicho una palabra durante todo el viaje, pero Marcus podía sentir su tensión.
la manera en que se aferraba a él cada vez que David emitía un sonido de angustia. Cuando finalmente divisaron las formaciones rocosas que marcaban la entrada a las cuevas, el fuego estaba tan cerca que podían sentir el calor en sus espaldas, como el aliento de una bestia gigantesca. Marcus dirigió a Thunder hacia la apertura más grande que pudo ver, una grieta en la roca que se extendía hacia las profundidades de la colina. «Aquí», gritó por encima del rugido del fuego, que ahora era ensordecedor. «Esta cueva servirá». Desmontaron rápidamente, Marcus ayudando a Elizabeth y Lucy a bajar antes de cargar a David en brazos. La cueva era más profunda de lo que había esperado, extendiéndose hacia la oscuridad en múltiples direcciones. Más importante aún, estaba fría y el aire era relativamente limpio, filtrado a través de grietas en la roca que no estaban expuestas al humo exterior. Elizabeth extendió la manta en el suelo de piedra, y Marcus colocó cuidadosamente a David sobre ella. El niño estaba inconsciente pero respirando, aunque de manera laboriosa. Lucy se acurrucó junto a su hermano, acariciando su frente con la ternura instintiva de una hermana mayor. «¿Estará bien?», preguntó Lucy mirando a Marcus, con ojos que habían visto demasiado para su edad. Marcus se arrodilló junto al niño, verificando su pulso y su respiración. «Necesita aire limpio y tiempo para que sus pulmones se recuperen», dijo honestamente. «Aquí estaremos a salvo del humo. Eso es lo más importante ahora». Elizabeth se acercó a la entrada de la cueva, mirando hacia afuera, donde el mundo se había convertido en un infierno de llamas naranjas y humo negro. Su cabaña, todo lo que había construido con su esposo, todo lo que les quedaba de su vida anterior, estaba siendo consumido por el fuego en ese momento. «Se fue todo», murmuró, pero su voz no tenía autocompasión, solo una especie de aceptación resignada. Marcus se acercó a ella, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para ofrecerle apoyo si lo necesitaba. «Las casas se pueden reconstruir», dijo suavemente. «Los hijos no se pueden reemplazar». Elizabeth se volvió hacia él, y por primera vez Marcus pudo ver su rostro claramente a la luz filtrada que entraba por la abertura de la cueva. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, tal vez 25 o 26 años, con cabello castaño oscuro y ojos verdes que hablaban de una fuerza interior que las circunstancias no habían logrado quebrar. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos, testimonios de noches sin dormir y días llenos de lucha, pero también había una dignidad en su postura que le recordó a las mujeres fuertes que había conocido en su juventud. «No sé cómo agradecerle», dijo Elizabeth, su voz temblando ligeramente. «No tengo dinero, no tengo posesiones que ofrecerle. No sé por qué se detuvo a ayudarnos, pero le debo la vida de mis hijos». Marcus se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello oscuro. «No me debe nada, señora. Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo». «No es cierto», respondió Elizabeth con firmeza. «He vivido en este territorio el tiempo suficiente para saber que no todos los hombres se habrían detenido. No todos habrían arriesgado sus vidas por extraños». Marcus se sintió incómodo con su gratitud. Había pasado tanto tiempo viviendo en los márgenes de la sociedad, haciendo trabajos que otros hombres consideraban moralmente cuestionables, que había olvidado lo que se sentía ser visto como alguien honorable. «¿Cómo se llama?», le preguntó Elizabeth. «Marcus Stone». «Elizabeth Parker», respondió ella, extendiendo su mano en un gesto formal que parecía extraño dadas las circunstancias, pero que de alguna manera era perfectamente apropiado. «Y estos son Lucy y David». Marcus estrechó su mano, notando los callos que hablaban de trabajo duro y las cicatrices pequeñas que marcaban a alguien que había luchado por sobrevivir con sus propias manos. «¿Su esposo?». «Murió hace 3 años, tuberculosis». Elizabeth retiró su mano y volvió su atención a sus hijos. «Desde entonces he estado manejando la granja sola». Marcus asintió, comprendiendo ahora la determinación férrea que había visto en ella.
Una mujer sola, criando 2 niños en territorio de Wyoming, necesitaba ser más fuerte que la mayoría de los hombres para sobrevivir. El rugido del fuego comenzó a disminuir gradualmente, aunque el calor seguía siendo intenso cerca de la entrada de la cueva. Marcus se aventuró hacia la apertura, manteniéndose en las sombras mientras evaluaba la situación externa. Las llamas habían pasado por el área, dejando un paisaje carbonizado y humeante, pero el peligro inmediato había pasado. ¿Qué tan mal está?, preguntó Elizabeth desde atrás. El fuego ha pasado, respondió Marcus. Pero no hay nada a lo que regresar. Todo en un radio de millas está quemado. Elizabeth asintió como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y ahora qué hacemos? Era una pregunta simple, pero Marcus sabía que la respuesta definiría no solo el futuro inmediato de esta familia, sino posiblemente el resto de sus vidas. Miró a David, que había comenzado a respirar más fácilmente en el aire limpio de la cueva, y a Lucy, que observaba la conversación con una seriedad que rompía el corazón. Luego miró a Elizabeth, esta mujer que había estado dispuesta a sacrificar su propia vida por sus hijos, y sintió algo que no había sentido en años, la responsabilidad hacia otra persona. Primero, dijo finalmente, nos aseguramos de que el niño esté completamente bien. Luego, bueno, supongo que tendremos que averiguar eso juntos. Afuera, el viento comenzó a soplar en dirección contraria, llevándose el humo y trayendo el primer aire limpio que habían respirado en horas. Era un nuevo comienzo, aunque ninguno de ellos sabía todavía hacia dónde los llevaría. 3 días después de que el fuego hubiera devorado todo rastro de la vida anterior de Elizabeth, la pequeña familia improvisada había establecido una rutina en la cueva que se había convertido en su refugio temporal. Marcus había demostrado ser más que un simple pistolero errante. Tenía conocimientos prácticos que solo venían de años de supervivencia en territorio salvaje. La primera mañana después del incendio, había salido temprano para explorar el terreno quemado, regresando con noticias mixtas. El pueblo de Cedar Falls está a 6 millas al oeste. Había informado mientras encendía un pequeño fuego en la entrada de la cueva. No fue tocado por las llamas. Allí podremos conseguir provisiones y refugio temporal. Se había detenido, mirando a Elizabeth con una expresión que ella aún no sabía cómo interpretar. Pero antes de que vayamos, necesito preguntarle algo. Elizabeth había estado enseñando a Lucy a identificar plantas comestibles entre los escombros carbonizados, una habilidad que su propio padre le había enseñado durante los años difíciles de su infancia en Kansas. Se enderezó, limpiándose las manos en su falda manchada de hollín. ¿Qué necesita saber? ¿Tiene familia en alguna parte? ¿Alguien que pudiera recibirlos a usted y a los niños? Marcus removía las brasas con una vara mientras hablaba, pero Elizabeth podía sentir que la pregunta era más importante de lo que su tono casual sugería. La respuesta no era simple. Elizabeth tenía una hermana, Margaret, en San Francisco, casada con un comerciante próspero que había dejado claro en sus pocas cartas que consideraba que Elizabeth había cometido un error al seguir a Daniel hasta Wyoming. Mi hermana me escribiría de vuelta, había dicho Margaret en su última carta, pero solo para recordarte lo que te dije sobre casarte con un soñador. California está llena de oportunidades para mujeres prácticas, no para viudas con niños que criar. No tengo familia que quiera recibirnos, dijo Elizabeth finalmente, decidiendo que la honestidad era más importante que el orgullo en su situación actual. Marcus asintió como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y qué planes tenía antes del fuego? ¿Cómo se las arreglaba para mantener a los niños? Elizabeth se sentó en una piedra plana cerca del fuego, observando a David mientras jugaba con pequeñas piedras que había convertido en soldados imaginarios. Su respiración había mejorado notablemente en el aire limpio de la cueva y había recuperado algo de su energía infantil natural. Tenía una pequeña granja, comenzó,
y luego se corrigió. Cultivaba verduras, tenía algunas gallinas, una vaca. En el pueblo vendía huevos y verduras y en invierno cosía ropa para las familias que podían permitírselo. Sus manos se movieron inconscientemente, como si estuviera cosiendo. No era mucho, pero era suficiente para mantenernos. Marcus la estudió con una intensidad que la puso nerviosa. Había notado que tenía esa manera de mirar a las personas, como si pudiera ver directamente, a través de sus palabras, hasta la verdad que había debajo. ¿Y antes de eso? Antes de casarse, Elizabeth sintió calor en sus mejillas. Era una pregunta personal, pero las circunstancias habían borrado las barreras normales de cortesía. Mi padre era predicador itinerante. Viajamos por todo Kansas y el este de Colorado cuando era niña. Cuando tenía 18 años, me cansé de no tener un hogar fijo, así que me quedé en Wichita y trabajé como maestra en la escuela de la iglesia. Sonrió ligeramente. Fue ahí donde conocí a Daniel. Vino a la ciudad para comprar semillas y herramientas, y se quedó 3 meses más de lo planeado. ¿Por qué?, preguntó Lucy, que había estado escuchando mientras fingía concentrarse en las plantas. Era una niña curiosa, siempre haciendo preguntas que revelaban una inteligencia aguda que le recordaba a Elizabeth a sí misma a esa edad. «Porque tu padre era un hombre persistente», dijo Elizabeth, revolviendo el cabello de su hija. Decidió que necesitaba convencerme de que Wyoming era el lugar perfecto para construir una vida juntos. Marcus sonrió ligeramente, la primera expresión verdaderamente cálida que Elizabeth había visto en su rostro. «Suena como un buen hombre». Lo era. Elizabeth miró el fuego, perdida en recuerdos que dolían menos de lo que solían. Soñaba con tener un rancho grande algún día, con ganado y caballos. Decía que Wyoming era un lugar donde un hombre podía construir algo que durar generaciones. Su voz se suavizó. «Supongo que no calculó que algunas cosas duran menos de lo que esperamos». David dejó de jugar y se acercó a su madre, apoyando la cabeza contra su brazo. «Papá decía que construyó nuestra casa para que fuera fuerte», dijo con su voz pequeña. «¿Por qué no pudo detener el fuego?» Elizabeth lo levantó en su regazo, sintiendo el peso familiar de esta pregunta que David había hecho de diferentes maneras desde la muerte de su padre. «Algunas cosas son más fuertes que las casas, cariño. El fuego, las tormentas, la enfermedad. No importa qué tan fuerte construyas algo, la naturaleza siempre es más fuerte». Marcus se removió incómodo y Elizabeth se dio cuenta de que había dicho algo que lo había afectado. Había notado que tenía momentos así, cuando algo en una conversación parecía transportarlo a un lugar diferente, más oscuro. «¿Y usted, señor Stone?», preguntó Lucy con la franqueza directa de los niños. «¿Tiene familia?». Marcus se tensó visiblemente. Por un momento, Elizabeth pensó que no iba a responder, o que les diría que no era asunto suyo. Pero entonces suspiró profundamente como un hombre que había estado cargando un peso pesado durante demasiado tiempo. «Tuve una vez», dijo finalmente. «Mis padres tenían una granja pequeña en Colorado. Mi madre, Catherine, y mi padre, Robert. Tenía una hermana menor también, Sarah». Se detuvo, mirando las llamas como si pudiera ver el pasado en ellas. Sarah tenía cabello dorado como el de Lucy. Siempre estaba riendo, siempre haciendo preguntas, siempre siguiéndome a donde fuera que yo fuera. Elizabeth sintió un escalofrío al notar que hablaba de su familia en pasado. «¿Qué les pasó?». Marcus fue silencioso durante tanto tiempo que Elizabeth pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que tuvieron que inclinarse hacia adelante para escucharlo. «Bandidos», dijo simplemente. «Y llegaron una noche cuando yo tenía 11 años. Mi padre había ido al pueblo a vender granos y no regresaría hasta la mañana siguiente». Sus manos se cerraron en puños. Los hombres querían dinero, comida, caballos. Mi madre les dijo que no teníamos nada de valor, que éramos granjeros pobres. No le creyeron.
Lucy se había acercado más a su madre, instintivamente sintiendo la oscuridad en la historia de Marcus. David había dejado de jugar completamente, mirando al hombre que los había salvado con ojos grandes y serios. «Me escondí en el granero», continuó Marcus, su voz ahora áspera, con una emoción que había tratado de enterrar durante años. «Mi madre me había dicho que corriera y me escondiera si alguna vez veía extraños acercándose cuando papá no estuviera. Fui un buen hijo obediente». La amargura en esas últimas palabras era palpable. «Me quedé escondido en el heno mientras ellos hacían lo que querían. Escuché a mi madre gritando, escuché a Sara llorando, y me quedé ahí como un cobarde». Elizabeth sintió lágrimas en sus ojos. «Era un niño», dijo suavemente. «No había nada que pudiera haber hecho». Marcus la miró directamente, y en sus ojos Elizabeth vio un dolor tan profundo que le quitó el aliento. «Eso es lo que me he estado diciendo durante 20 años», dijo. «Pero no hace que sea más fácil vivir con ello. ¿Qué pasó después?», preguntó Elizabeth, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. «Quemaron la casa», dijo Marcus, «con mi madre y Sara adentro. Mi padre llegó a la mañana siguiente y me encontró sentado en las cenizas, completamente loco de dolor y shock. Se levantó abruptamente, alejándose del fuego como si el calor le fuera doloroso. Me llevó con él, pero nunca fue el mismo después de eso. Murió 2 años después, y el doctor dijo que fue su corazón, pero yo sabía que realmente había sido por pena». Elizabeth se puso de pie también, dejando a David con Lucy. Se acercó a Marcus, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Por eso se detuvo a ayudarnos», dijo comprendiendo finalmente. «Porque no podía soportar ver a otra familia siendo destruida cuando tenía el poder de impedirlo». Marcus no respondió inmediatamente, pero cuando lo hizo, su voz había recuperado algo de su control habitual. «Tal vez», dijo. «O tal vez solo necesitaba probar a mí mismo que no soy el cobarde que fui esa noche». «No es un cobarde», dijo Lucy desde donde estaba sentada, su voz clara y firme. «Los cobardes no salvan a las familias de los incendios». Marcus se volvió para mirarla, y Elizabeth vio algo suavizarse en su expresión. «Gracias, pequeña», dijo suavemente. David se levantó y caminó hacia Marcus, tomándolo de la mano con la confianza simple de un niño que había decidido que este hombre era digno de confianza. «¿Por eso lleva una pistola?», preguntó. «¿Para proteger a las familias?». Marcus miró hacia abajo al niño que sostenía su mano, y Elizabeth pudo ver el conflicto en su rostro. «A veces», dijo finalmente. «Aunque no siempre he usado mi pistola para cosas buenas, David, he hecho trabajos que tu madre probablemente no aprobaría». Elizabeth sintió curiosidad, pero también una extraña sensación de que no importaba lo que Marcus hubiera hecho en el pasado. El hombre que había arriesgado su vida para salvar a extraños, que se había tomado el tiempo para enseñar a David a hacer figuras de sombra en la pared de la cueva la noche anterior, que había compartido sus propias provisiones limitadas sin quejarse. Ese hombre era quien importaba ahora. «Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos», dijo suavemente. «Lo que importa es lo que elegimos hacer ahora». Marcus la miró con una expresión que ella no pudo interpretar completamente, pero había algo en él que parecía esperanza mezclada con miedo. «¿Y qué elegimos hacer ahora?», preguntó, haciendo eco de sus propias palabras. Elizabeth miró a sus hijos, luego de vuelta a Marcus. La respuesta que se formó en su mente la sorprendió con su claridad. «Elegimos seguir adelante», dijo. «Juntos, si está dispuesto. Al menos hasta que encontremos un lugar donde podamos construir algo nuevo». Marcus estudió su rostro durante un largo momento, como si estuviera buscando alguna señal de duda o miedo. Cuando no encontró ninguna, asintió lentamente. «Juntos entonces», dijo. «Pero deberías saber que viajar conmigo podría ser peligroso. Tengo enemigos,
gente que podría buscarme por trabajos anteriores. Elizabeth sonrió y se dio cuenta de que era la primera sonrisa real que había sentido desde antes del incendio. Señor Stone, dijo, acabo de perder todo lo que tenía en un incendio forestal. En este momento, sus enemigos son el menor de mis problemas. Esa noche, mientras los niños dormían cerca del fuego que se extinguía, Elizabeth y Marcus se quedaron despiertos hablando en voz baja. Él le contó sobre los lugares que había visto en sus viajes, las ciudades que crecían como hongos después de la lluvia con el auge del ferrocarril, las oportunidades que existían para aquellos lo suficientemente valientes o desesperados como para tomarlas. Elizabeth le habló de sus sueños, algunos compartidos con Daniel, otros que había guardado en secreto, incluso de su esposo. Su deseo de abrir una escuela algún día, de enseñar no solo a leer y escribir, sino habilidades prácticas que ayudarían a los niños a sobrevivir en un mundo duro. Su esperanza de ver a Lucy y David crecer para convertirse en personas fuertes y buenas, capaces de construir vidas mejores que la que ella había podido darles. Cuando finalmente se durmieron, lo hicieron con la sensación de que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo extraños, unidos por circunstancias desesperadas. Eran personas que habían elegido confiar el uno en el otro, que habían decidido que el futuro valía la pena el riesgo de esperanza. Afuera de la cueva, el viento nocturno susurraba a través del paisaje quemado, llevando consigo las semillas que eventualmente traerían nueva vida al suelo carbonizado. El ciclo eterno de destrucción y renovación continuaba, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en las grietas y cuevas de la tierra herida. El cuarto día después del incendio, mientras Elizabeth lavaba sus pocas prendas de ropa en un arroyo cercano que había sobrevivido a las llamas, encontró algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre Marcus Stone. Lucy había estado ayudando, parloteando alegremente sobre las flores silvestres que habían comenzado a brotar entre las cenizas, cuando se tropezó con una roca y cayó sobre la alforja de Marcus, que él había dejado cerca del agua. El impacto hizo que la alforja se abriera, derramando su contenido sobre la hierba nueva. Elizabeth se apresuró a ayudar a Lucy, pero se detuvo en seco cuando vio lo que había salido de la bolsa de cuero. No solo las pertenencias esperadas de un vaquero errante, sino una cantidad considerable de monedas de oro, billetes cuidadosamente doblados y, lo más sorprendente de todo, una carta oficial con un sello que reconoció inmediatamente. La carta tenía el membrete del Banco Territorial de Wyoming, y aunque Elizabeth solo pudo leer las primeras líneas antes de que su conciencia le dijera que dejara de husmear, lo que vio la dejó sin aliento. Estimado señor Stone, comenzaba, en relación a su consulta sobre la adquisición de propiedades en el condado de Sweetwater, nos complace informarle que las siguientes parcelas están disponibles para compra inmediata. Elizabeth rápidamente ayudó a Lucy a ponerse de pie y comenzó a recoger las pertenencias de Marcus. Su mente corriendo, las monedas de oro no eran pocas. Había suficientes para comprar una granja grande, tal vez varias. Los billetes estaban pulcramente organizados, como los de alguien acostumbrado a manejar sumas considerables de dinero. Y la carta sugería que Marcus no era solo un pistolero errante, sino alguien con recursos suficientes como para estar considerando inversiones significativas en bienes raíces. Cuando Marcus regresó de su expedición de caza, trayendo 3 conejos que había atrapado para la cena, encontró a Elizabeth sentada cerca del fuego con una expresión que no había visto antes. No era enojo exactamente, pero tampoco era la confianza cálida que había comenzado a desarrollarse entre ellos. ¿Está todo bien?, y preguntó, notando inmediatamente el cambio en su comportamiento. Lucy y David estaban jugando cerca del arroyo, lo suficientemente lejos como para no escuchar una conversación entre adultos. Elizabeth se debatió internamente.
Había estado criada para valorar la honestidad por encima de todo, pero también sabía que Marcus tenía derecho a su privacidad. Sin embargo, las circunstancias habían hecho que sus vidas estuvieran entrelazadas de maneras que hacían imposible ignorar lo que había visto. Su alforja se abrió cuando Lucy se tropezó. Dijo finalmente, decidiendo que la honestidad directa era el mejor curso de acción. No miré a propósito, pero vi algunas cosas. Cosas que me hacen pensar que no me ha dicho toda la verdad sobre quién es usted. Marcus se tensó inmediatamente, sus ojos moviéndose hacia la alforja y luego de vuelta a Elizabeth. Durante un momento pareció estar calculando sus opciones, decidiendo cuánto revelar o si simplemente debería tomar sus pertenencias y partir. Pero entonces sus hombros se relajaron, como si hubiera tomado una decisión que había estado posponiendo. ¿Qué vio exactamente? Le preguntó sentándose en una piedra frente a ella. Dinero, dijo Elizabeth directamente. Mucho más del que llevaría un vaquero común, y una carta de un banco sobre comprar propiedades. Hizo una pausa, estudiando su rostro. No soy tonta, señor Stone. Sé que no me ha dicho quién es realmente. Marcus suspiró profundamente, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello. Tiene razón, dijo finalmente. No le he dicho toda la verdad, pero tampoco le he mentido exactamente. Entonces dígame la verdad ahora, dijo Elizabeth, su voz firme pero no hostil. Si vamos a viajar juntos, si va a estar cerca de mis hijos, necesito saber con quién estamos realmente. Marcus miró hacia donde Lucy y David jugaban, sus caras iluminadas por la alegría inocente de la infancia, y Elizabeth pudo ver el conflicto en su expresión. Claramente había llegado a cuidar de los niños, pero también estaba luchando con cuánto revelar. Mi nombre es Marcus Stone, comenzó lentamente. Esa parte es verdad, y todo lo que le conté sobre mi familia, sobre lo que les pasó, también es verdad. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran más difíciles. Pero no le dije lo que pasó después de que crecí. Elizabeth esperó, dándole tiempo para encontrar las palabras. Después de que mi padre murió, me quedé solo a los 13 años, continuó Marcus. Durante un tiempo viví en las calles, haciendo trabajos extraños, a veces robando comida cuando no tenía otra opción. Pero tenía una habilidad natural con las pistolas, algo que descubrí cuando un hombre mayor me enseñó a disparar a cambio de ayuda en su taller de herrería. Elizabeth sintió un escalofrío de preocupación, pero mantuvo su expresión neutral, esperando a que continuara. Para cuando tenía 18 años, ya me había hecho una reputación como pistolero, dijo Marcus, su voz tomando un tono más duro. No un asesino, entienda. Nunca maté a nadie que no estuviera tratando de matarme primero, pero trabajé para rancheros que necesitaban protección, para bancos que necesitaban escoltas para sus envíos, para el ferrocarril cuando tenían problemas con bandidos. Elizabeth comenzó a entender. Le pagaban bien por esos trabajos. Muy bien, confirmó Marcus. Y a diferencia de la mayoría de los hombres en mi línea de trabajo, no gasté mi dinero en whisky, juegos o mujeres. Lo ahorré, lo invertí. Aprendí que el dinero podía dar el tipo de seguridad que nunca había tenido cuando era niño. Elizabeth procesó esta información, tratando de reconciliar al hombre cuidadoso y considerado que había conocido con la imagen del pistolero profesional que estaba describiendo. ¿Y ahora? ¿Todavía hace ese tipo de trabajo? Marcus la miró directamente, y en sus ojos Elizabeth vio la misma honestidad brutal que había mostrado cuando le habló de su familia. Vine a este territorio siguiendo a un ladrón de ganado llamado Jake Morrison. Hay una recompensa de $500 por él, vivo o muerto. Hizo una pausa. Ese era mi plan cuando la vi a usted y a los niños. Después de entregar a Morrison, iba a usar mi dinero para comprar un rancho, tal vez asentarme finalmente. Elizabeth sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Así que somos solo. ¿Una distracción temporal?
¿Algo con lo que lidiar antes de continuar con sus planes reales? La expresión de Marcus cambió inmediatamente, volviéndose casi angustiada. No, dijo con firmeza. Eso es lo que pensé al principio, pero... Se detuvo, luchando claramente con algo. Elizabeth, no he pensado en Jake Morrison desde la primera noche en la cueva. No he pensado en la recompensa, no he pensado en mis planes originales. Todo lo que he podido pensar es en usted y en los niños, y en cómo hacer que estén seguros. Elizabeth estudió su rostro, buscando signos de engaño, pero todo lo que vio fue una sinceridad cruda que la conmovió a pesar de su confusión. ¿Y qué significa eso exactamente? Marcus se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Significa que por primera vez en 15 años he encontrado algo más importante que la venganza o el dinero o la seguridad personal. Se detuvo frente a ella. Significa que me he enamorado de una mujer que perdió todo en un incendio y de 2 niños que no son míos, pero que se sienten como si lo fueran. Elizabeth sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras de Marcus la habían tomado completamente por sorpresa, no porque no hubiera sentido la atracción creciente entre ellos, sino porque no había esperado que él la nombrara tan directamente. Marcus comenzó, pero él levantó una mano. Déjeme terminar, dijo. Sé que esto es complicado. Sé que apenas me conoce y que lo poco que sabe probablemente la asusta ahora. Pero necesita saber que el dinero que vio, las propiedades que estaba considerando comprar, nada de eso era para mí solo. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. Era pensando en nosotros, en darles a usted y a los niños la clase de seguridad que merecen. Elizabeth miró sus manos enlazadas, notando los callos que hablaban de trabajo duro, las pequeñas cicatrices que contaban la historia de una vida peligrosa. Pero también notó la gentileza en su toque, la manera en que había sostenido a David durante su escape del fuego, cómo había enseñado pacientemente a Lucy a hacer nudos durante sus días en la cueva. ¿Y si le dijera que no necesito su dinero? Y preguntó en voz baja, ¿que lo que necesito es honestidad, no riqueza? Marcus apretó sus manos ligeramente. Entonces, le diría que ya no se trata solo de lo que usted necesita. Se trata de lo que yo necesito. Su voz se quebró ligeramente. Elizabeth, he estado solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía pertenecer a algo. Pero estos últimos días, cuidando de usted y de los niños, sintiéndome como parte de una familia, ha sido lo más real que he sentido desde que era un niño. Elizabeth sintió lágrimas en sus ojos. Podía oír la verdad en su voz. Podía ver en su rostro el conflicto entre el hombre duro que había tenido que ser para sobrevivir y el hombre gentil que quería ser para ellos. Tengo miedo, admitió. No del dinero o de su pasado exactamente, pero tengo miedo de volver a confiar en alguien, de permitir que mis hijos se encariñen con alguien que podría irse. Marcus soltó una de sus manos para tocar suavemente su mejilla. No voy a irme, dijo con una convicción que la sorprendió, a menos que me pida que lo haga. He pasado 15 años huyendo de mi pasado, pero no quiero huir de mi futuro. Elizabeth cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Cuando los abrió de nuevo, vio a Lucy y David corriendo hacia ellos, sus caras radiantes de emoción. «¡Mamá! ¡Marcus!», sí, gritó Lucy. «Encontramos un nido con huevos. Podemos comérselos para la cena». Elizabeth miró a Marcus. Vio la manera en que su rostro se suavizó cuando miró a los niños. Cómo David corrió directamente hacia él sin dudarlo, confiando en que Marcus lo atraparía. Y en ese momento su decisión se hizo clara. «Sí», dijo, aunque no estaba segura si estaba respondiendo a Lucy sobre los huevos o a Marcus sobre su futuro juntos. «Sí, podemos». Marcus la miró con una mezcla de alivio y gratitud que hizo que su corazón se expandiera. «¿Significa eso que me da una oportunidad?».
preguntó en voz baja, mientras los niños parloteaban sobre su descubrimiento. Elizabeth sonrió, sintiendo como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado. «Significa que todos nos damos una oportunidad», dijo. «Pero con una condición». Marcus asintió, claramente dispuesto a aceptar casi cualquier término que ella estableciera. «Nada más de secretos», dijo firmemente. «Si vamos a hacer esto, si vamos a ser una familia, entonces necesito saber todo. Lo bueno, lo malo, lo complicado, todo». Marcus sonrió, y por primera vez desde que lo había conocido, Elizabeth vio alegría pura en su expresión. «Trato hecho», dijo. «Pero debería advertirle que mi historia es larga y no toda es bonita». Elizabeth rió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. «Tenemos tiempo», dijo mirando a sus hijos, que ahora estaban tratando de convencer a Marcus para que les enseñara a silbar como él hacía para llamar a su caballo. «Ahora tenemos todo el tiempo del mundo». Esa noche, alrededor del fuego, Marcus comenzó a contarles las verdaderas historias de su vida, no solo las tragedias, sino también las aventuras, los lugares que había visto, las personas que había conocido. Lucy y David escucharon con ojos grandes, haciendo preguntas que hicieron reír a Marcus de maneras que Elizabeth nunca había escuchado antes. Y Elizabeth, observando a este hombre que había elegido la honestidad sobre la facilidad, que había elegido su familia improvisada sobre su vida solitaria, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Daniel: esperanza para el futuro y la posibilidad de amor otra vez. Una semana después de las revelaciones de Marcus, la pequeña familia había establecido su campamento temporal en las afueras de Cedar Falls, donde Marcus había alquilado discretamente una cabaña pequeña pero cómoda bajo el nombre de Señor y Señora Stone, una mentira necesaria que Elizabeth había aceptado con sonrojo evidente. Los niños se habían adaptado a la vida del pueblo con la facilidad natural de la juventud. Lucy había encontrado trabajo ayudando en la tienda general después de la escuela, demostrando una aptitud impresionante para los números, mientras que David había hecho amistad con el hijo del herrero, un niño de su edad llamado Timothy. Marcus había usado sus conexiones para asegurar trabajo temporal como sheriff adjunto, una posición que le permitía mantenerse cerca de la familia mientras utilizaba sus habilidades de manera respetable. El sheriff local, un hombre mayor llamado William Crawford, había quedado impresionado tanto por las credenciales de Marcus como por su obvia devoción a Elizabeth y los niños. Era un viernes por la tarde cuando todo cambió. Elizabeth estaba en el mercado comprando provisiones para la cena, disfrutando de la normalidad doméstica que había comenzado a tomar por sentada, cuando notó a 3 hombres observándola desde el otro lado de la calle. No era inusual que los hombres miraran a las mujeres en una ciudad fronteriza, pero había algo diferente en sus miradas: calculadoras, predatorias y demasiado interesadas en sus movimientos. El más alto de los 3 tenía cabello negro grasiento y una cicatriz que le corría desde la oreja hasta la comisura de la boca. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, y cuando sonrió, Elizabeth pudo ver que le faltaban varios dientes. Los otros 2 eran más jóvenes, tal vez 20 años. Pero tenían la misma dureza prematura que Elizabeth había aprendido a asociar con hombres que vivían vidas violentas. Fingió no haberlos notado y terminó rápidamente sus compras, pero cuando salió de la tienda, los hombres habían cruzado la calle y estaban esperándola cerca de la entrada. «Disculpe, señora», dijo el hombre de la cicatriz, quitándose el sombrero en una parodia de cortesía que no llegaba a sus ojos. «¿Podría ser tan amable de decirnos dónde podríamos encontrar a Marcus Stone?» Elizabeth sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo su expresión neutral. «Me temo que no conozco a nadie con ese nombre», mintió, esperando que su voz sonara natural. El hombre sonrió más ampliamente,
y la expresión fue aún más desagradable que su ceño fruncido. «Oh, pero creo que sí lo conoce, señora. De hecho, hemos escuchado que ustedes dos se han vuelto bastante cercanos». Su mirada se deslizó sobre ella de una manera que la hizo sentir como si necesitara un baño. «No sé de qué está hablando», insistió Elizabeth, tratando de pasar junto a ellos, pero uno de los hombres más jóvenes se movió para bloquear su camino. «Verá, señora Stone», dijo el líder, usando deliberadamente el nombre falso que habían estado usando en el pueblo. «Marcus Stone le debe dinero a nuestro jefe. Mucho dinero. Y cuando un hombre como Marcus desaparece justo antes de pagar sus deudas, bueno, eso hace que nuestro jefe se ponga nervioso». Elizabeth sabía que estaba mintiendo. Marcus le había contado todo sobre sus finanzas, sobre los trabajos que había hecho y el dinero que había ganado. No tenía deudas, al menos no del tipo que requeriría cobradores como estos. Lo que significaba que estos hombres estaban aquí por otra razón completamente diferente. Como le dije, repitió Elizabeth, su voz ahora teñida de impaciencia, «no conozco a nadie llamado Marcus Stone. Ahora, si me disculpan, mis hijos me están esperando en casa. La mención de los niños fue un error». Elizabeth se dio cuenta tan pronto como las palabras salieron de su boca, porque vio cómo los ojos del hombre se iluminaron con interés. «¿Niños?», y dijo lentamente. «¿Qué clase de niños, señora?». Elizabeth no respondió, pero trató nuevamente de pasar junto a ellos. Esta vez, el hombre de la cicatriz la agarró del brazo, no lo suficientemente fuerte como para lastimar, pero con firmeza suficiente para dejar claro que no la dejaría ir. «Creo que hay un malentendido aquí», dijo su voz ahora desprovista de cualquier pretensión de cortesía. «Verá, conocemos a Marcus Stone muy bien, y sabemos que recientemente ha estado jugando a la familia feliz con una viuda y sus 2 hijos pequeños». Elizabeth sintió pánico, pero también una ira feroz. «Suéltenme», dijo con voz baja pero letal. «Ahora». El hombre rió. «Oh, tiene espíritu. Puedo ver por qué Marcus se interesó en usted». Se inclinó más cerca, y Elizabeth pudo oler el whisky y el tabaco en su aliento. «Pero Marcus cometió un error muy grande hace unos meses. Mató al hermano de nuestro jefe durante un trabajo en Colorado. Y nuestro jefe, bueno, él cree mucho en la justicia del ojo por ojo». Elizabeth sintió como si el mundo se inclinara. «¿De qué está hablando?». «Jake Morrison», dijo el hombre, y el nombre golpeó a Elizabeth como una bofetada. «Marcus lo mató, lo persiguió hasta Colorado y lo ejecutó a sangre fría por una recompensa. El problema es que Jake era el hermano menor de Caleb Morrison, y Caleb no es el tipo de hombre que perdona y olvida». De repente, las piezas comenzaron a encajar en la mente de Elizabeth. Jake Morrison, el ladrón de ganado que Marcus había estado persiguiendo cuando la encontró. Marcus había mencionado que había una recompensa por él, pero nunca había dicho que lo había matado. De hecho, había dado a entender que había abandonado esa búsqueda por completo. «Veo que está comenzando a entender», dijo el hombre con satisfacción. «Su querido Marcus no le ha dicho toda la verdad, ¿verdad? Bueno, déjeme llenar los espacios en blanco. Hace 3 semanas, Marcus Stone rastreó a Jake Morrison hasta un pequeño pueblo en Colorado llamado Pine Ridge. Lo encontró en un bar, bebiendo solo, sin molestar a nadie, y lo mató justo ahí en el bar, delante de una docena de testigos». Elizabeth se sintió mareada. «Eso no es cierto», susurró. Pero incluso mientras decía las palabras, dudas comenzaron a filtrarse en su mente. Marcus había estado en Colorado, había mencionado seguir a Morrison hacia el sur, y había estado muy vago sobre los detalles de cómo había decidido abandonar su búsqueda. «Oh, pero es verdad», continuó el hombre. «Y ahora Caleb quiere venganza. Pero Caleb también es un hombre inteligente. Sabe que simplemente matar a Marcus no sería suficiente. No, Caleb quiere que Marcus sienta la misma pérdida que él sintió». Elizabeth sintió que se le revolvía el estómago cuando entendió hacia dónde se dirigía esta conversación. «Así que aquí está lo que va a pasar», dijo el hombre,
soltando finalmente su brazo, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para atraparla si trataba de huir. Usted va a volver a su pequeña cabaña acogedora y va a actuar como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Y mañana por la noche, cuando Marcus regrese de su trabajo como el respetable sheriff adjunto, usted le va a dar un mensaje de nosotros. Elizabeth no quería preguntar, pero sabía que tenía que hacerlo. ¿Qué mensaje? Que Caleb Morrison está en la ciudad, que sabe todo sobre su nueva vida familiar, y que si Marcus quiere mantener a su familia ficticia a salvo, se presentará solo en el viejo granero abandonado de Miller, al norte del pueblo, mañana a la medianoche. Elizabeth sintió lágrimas de ira y miedo en sus ojos. ¿Y si no lo hace? La sonrisa del hombre se volvió verdaderamente cruel. Bueno, entonces, supongo que Caleb tendrá que encontrar otra manera de hacerle daño a Marcus. Y su linda hija Lucy, ¿no es así? Sale de la tienda general todos los días exactamente a las 5. Camina sola por el callejón detrás de la iglesia. Sería muy fácil para algo terrible le sucediera a una niña pequeña en un callejón oscuro. Elizabeth sintió como si fuera a vomitar. «No se atrevan a tocar a mis hijos», gruñó, su voz cargada de una ferocidad maternal que sorprendió incluso a los hombres duros. «Oh, señora», dijo el hombre, claramente disfrutando de su angustia. «No queremos lastimar a esos niños dulces». Realmente no. Pero Marcus Stone nos debe una deuda de sangre, y una forma u otra la pagará. Uno de los hombres más jóvenes se acercó y susurró algo al oído del líder. El hombre de la cicatriz asintió y se volvió de nuevo hacia Elizabeth. «Mi amigo me recuerda que también está el niño, David. Pulmones débiles, ¿verdad? Sería una vergüenza si se enfermara de nuevo. Los accidentes pasan tan fácilmente con niños frágiles como él». Elizabeth sintió una ira tan pura y feroz que por un momento consideró agarrar el cuchillo de carnicero que sabía que el comerciante mantenía debajo del mostrador y atacar a estos hombres ella misma, pero sabía que era exactamente lo que esperaban. Una reacción emocional que les daría una excusa para lastimar a alguien inmediatamente. En cambio, se enderezó, mirando al hombre directamente a los ojos, con toda la dignidad que pudo reunir. «Entiendo su mensaje», dijo con voz firme. «Se lo daré a Marcus». «Muy inteligente, señora Stone», dijo el hombre, poniéndose el sombrero de nuevo. «Y recuerde ni una palabra a nadie más sobre esta pequeña conversación. El sheriff Crawford es un buen hombre, pero no sería rival para los amigos de Caleb si decidimos que hemos sido traicionados». Los tres hombres se alejaron, caminando casualmente por la calle, como si fueran visitantes inocentes del pueblo. Elizabeth los observó hasta que doblaron la esquina. Luego corrió hacia la cabaña, su mente corriendo mientras trataba de pensar qué hacer. Cuando llegó a casa, encontró a Lucy ayudando a David con sus letras en la mesa de la cocina. La escena doméstica normal casi la deshizo completamente, pero se las arregló para mantener la compostura el tiempo suficiente para saludar a sus hijos y comenzar a preparar la cena. Pero su mente no estaba en la cocina. Estaba tratando desesperadamente de decidir qué hacer. Debería contarle a Marcus inmediatamente. Debería tomar a los niños y huir del pueblo esa misma noche. Debería ir al sheriff Crawford, a pesar de las amenazas de los hombres. Cada opción parecía llevar a más peligro, más formas en que las cosas podrían salir terriblemente mal. Y subyacente a todo estaba la pregunta que no quería enfrentar. ¿Era cierto lo que habían dicho sobre Marcus? ¿Realmente había matado a Jake Morrison a sangre fría después de prometerle a ella que había abandonado esa búsqueda? Cuando Marcus llegó a casa esa noche, encontró a Elizabeth inusualmente callada y a los niños anormalmente bien portados, como si hubieran sentido la tensión en el aire sin entender su fuente. Durante la cena, Marcus mantuvo una conversación unilateral, contando historias de su día en el trabajo del sheriff, pero Elizabeth apenas respondió con monosílabos. No, fue hasta que los niños estuvieron en la cama que Elizabeth finalmente encontró
el valor para enfrentar la conversación que sabía que tenían que tener. Marcus, dijo mientras él se quitaba las botas junto al fuego, necesitamos hablar. Algo en su tono le hizo mirarla inmediatamente, su expresión cambiando de relajación casual a alerta. ¿Qué pasó? Elizabeth respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras correctas. Unos hombres me abordaron hoy en el mercado. Dijeron que te conocían. Dijeron que tenían un mensaje para ti. Marcus se puso rígido, su mano moviéndose instintivamente hacia donde normalmente llevaba su pistola. ¿Qué clase de hombres? El tipo de hombres que tú solías ser, dijo Elizabeth en voz baja. Peligrosos, violentos y muy interesados en hacerte daño. Marcus se levantó lentamente, caminando hacia la ventana para mirar hacia afuera, aunque Elizabeth sabía que no podía ver nada en la oscuridad. ¿Qué dijeron exactamente? Elizabeth le contó toda la conversación, observando cómo sus hombros se tensaban con cada detalle. Cuando terminó, Marcus permaneció en silencio durante un largo momento. Es cierto, dijo finalmente, su voz tan baja que ella apenas pudo escucharlo. Lo que dijeron sobre Jake Morrison. Es cierto. Elizabeth sintió como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. ¿Lo mataste? Marcus se volvió hacia ella, y en su rostro Elizabeth vio algo que no había visto antes. Vergüenza pura, cruda e irreductible. Sí, dijo simplemente, lo maté. Y mentí cuando te dije que había abandonado la búsqueda. El mundo de Elizabeth se sintió como si se estuviera desmoronando por segunda vez en menos de un mes. ¿Por qué? Susurró. Marcus se acercó a ella, pero se detuvo cuando vio que ella retrocedía instintivamente. «Porque soy un cobarde», dijo con amargura. «Porque no podía soportar la idea de que me vieras como realmente soy. Porque quería ser el hombre que merecías, no el hombre que realmente era». Elizabeth lo miró. Este hombre al que había llegado a amar, al que había confiado la seguridad de sus hijos, y se dio cuenta de que tal vez nunca lo había conocido realmente en absoluto. La noche más larga en la vida de Elizabeth Parker comenzó a las 11:30, cuando Marcus Stone se puso su pistola por primera vez desde que habían llegado a Cedar Falls. Habían pasado 2 horas desde su confesión sobre Jake Morrison, 2 horas de silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de Marcus cargando metódicamente su arma y revisando sus cartuchos. Elizabeth había enviado a Lucy y David a la habitación trasera con instrucciones de no salir sin importar lo que escucharan, pero sabía que estaban despiertos, presionando sus oídos contra la puerta, sintiendo la tensión adulta que llenaba la pequeña cabaña como humo tóxico. Sus hijos habían desarrollado los instintos de supervivencia de los niños que habían visto demasiadas cosas malas. Sabían cuándo mantenerse quietos, cuándo desaparecer, cuándo hacer que los adultos olvidaran que estaban allí. «No tienes que hacer esto», dijo Elizabeth por 5ª vez, aunque su voz carecía de convicción. Ambos sabían que no había alternativa real. Los hombres de Caleb Morrison no habían dejado lugar para negociaciones o escapatorias. Era Marcus o los niños, y esa nunca había sido una verdadera elección. Marcus se puso de pie, ajustándose el cinturón de la pistola con movimientos que hablaban de años de práctica. «Sí, tengo que hacerlo», dijo, su voz calmada de una manera que la asustaba más que si hubiera estado gritando. «Esto comenzó mucho antes de conocerte a ti. Jake Morrison era un ladrón de ganado y un asesino que había matado a 3 rancheros inocentes en Colorado. No me arrepiento de haberlo matado, Elizabeth. Me arrepiento de haberte mentido al respecto». Elizabeth se acercó a él, notando cómo se tensó cuando levantó la mano para tocar su mejilla. «¿Y si es una trampa? ¿Y si planean matarte tan pronto como aparezcas?» Marcus cubrió su mano con la suya, presionando su palma contra su rostro como si quisiera memorizar la sensación. «Probablemente lo es», dijo honestamente. «Caleb Morrison no es conocido por su sentido del juego limpio, pero tengo que intentarlo». «¿Por qué?», preguntó Elizabeth, aunque temía la respuesta. Marcus la miró directamente a los ojos.
y en ellos Elizabeth vio la misma determinación férrea que había visto cuando la encontró arrodillada en el polvo hace apenas 2 semanas. Porque por primera vez en mi vida tengo algo por lo que vale la pena morir, y porque si no voy, Caleb vendrá aquí, y no voy a permitir que tú o los niños paguen por mis errores. Elizabeth sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira, de frustración, de un amor tan feroz que dolía físicamente. «Entonces iré contigo». «No». La respuesta de Marcus fue inmediata e innegociable. «Ni se te ocurra siquiera pensarlo. No puedes impedirme», comenzó Elizabeth, pero Marcus la interrumpió. «Elizabeth, escúchame», dijo, tomando su rostro en sus manos. «Si algo me pasa esta noche, si no regreso, necesito que tomes a los niños y vayas inmediatamente al sheriff Crawford. Dile todo. Él conoce gente en Denver, gente que puede ayudarte a llegar a un lugar seguro». Elizabeth negó con la cabeza violentamente. «No voy a huir, ya no. He perdido una casa, he perdido una vida entera. No voy a perder otra familia porque algunos hombres malvados decidieron que pueden quitármela». Marcus se quedó inmóvil. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que si vas a enfrentar a Caleb Morrison esta noche, no irás solo». Elizabeth se dirigió al armario donde había guardado la escopeta de Daniel, el arma que había jurado nunca usar después de su muerte. «Y estoy diciendo que Lucy y David no van a quedarse aquí como blancos sentados esperando a ver qué pasa». Marcus la observó sacar la escopeta, notando cómo sus manos temblaban ligeramente, pero permanecían firmes mientras verificaba que estuviera cargada. «Elizabeth, ¿no puedo qué?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «No puedo proteger a mis hijos. No puedo pelear por el hombre que amo. ¿No puedo tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida?». La palabra amo se quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión que ninguno había esperado. Marcus la miró con una mezcla de asombro, terror y algo que podría haber sido esperanza. «¿Me amas?», la preguntó en voz baja. «A pesar de todo lo que he hecho, de todas las mentiras». Elizabeth se acercó a él, manteniendo la escopeta firmemente en sus manos. «Te amo porque me salvaste cuando necesitaba ser salvada. Te amo porque mis hijos confían en ti de maneras que nunca pensé que volverían a confiar en un hombre. Y te amo porque estás dispuesto a morir para protegernos». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Pero si crees que voy a quedarme sentada como una dama indefensa mientras sales a jugar al héroe solitario, no me conoces en absoluto». Marcus la estudió durante un largo momento, viendo algo en su expresión que lo hizo cambiar de táctica. «Está bien», dijo finalmente, «pero los niños se quedan aquí. Y si las cosas salen mal, prometes que correrás, que no tratarás de salvarme». Elizabeth asintió, aunque ambos sabían que era una mentira. «Los niños se quedan con la señora Henderson al otro lado de la calle. Ya hablé con ella. Sabe que debe llevarlos al sheriff si no regresamos antes del amanecer». Marcus se dio cuenta de que Elizabeth había estado planeando esto desde el momento en que los hombres de Morrison la habían amenazado. Sintió una mezcla de orgullo y terror absoluto. «Eres la mujer más testaruda que he conocido», murmuró. «Y tú eres el hombre más noble y estúpido que he conocido», respondió ella. «Así que estamos igualados». 1 hora después, cabalgaban hacia el granero abandonado de Miller, bajo una luna llena que convertía el paisaje en un estudio en blanco y negro. Marcus iba adelante en Thunder, mientras Elizabeth montaba la yegua que habían comprado en el pueblo, un animal tranquilo llamado Honey, que había pertenecido a la viuda del doctor. El granero se alzaba contra el cielo nocturno como un esqueleto gigantesco, sus tablones deteriorados por años de viento y lluvia. No había luces visibles, pero Marcus pudo ver caballos atados en la parte trasera del edificio. Al menos 5, tal vez 6, lo que significaba que Caleb había traído más hombres de los que había esperado. «Todavía puedes irte».
murmuró Marcus mientras desmontaban a 50 yardas del granero. «Cállate», respondió Elizabeth, verificando una vez más su escopeta. «¿Cuál es el plan?» Marcus sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Supongo que entraremos y veremos qué quiere Caleb Morrison». «Ese es un plan terrible», observó Elizabeth. «Sí», acordó Marcus, «pero es el único que tenemos». Se acercaron al granero desde el lado este, manteniéndose en las sombras tanto como fuera posible. Marcus pudo oír voces desde adentro, al menos 3 hombres diferentes, posiblemente más. Cuando llegaron a la puerta lateral, se detuvieron para escuchar. «Debería haber estado aquí hace media hora», decía una voz que Marcus no reconoció. «¿Crees que no va a venir?» «Va a venir», respondió otra voz, esta con un acento sureño que Marcus reconoció inmediatamente. «Caleb Morrison». Marcus Stone es muchas cosas, pero no es cobarde. «Y no va a arriesgar a esa familia suya, jefe», dijo una tercera voz. «¿Qué hacemos si trae ayuda?» «El sheriff Crawford no es tonto». Marcus escuchó la risa de Caleb, un sonido frío que no contenía humor. «Marcus Stone es un lobo solitario, muchachos. Siempre ha trabajado solo, siempre ha peleado solo. Es demasiado orgulloso para traer ayuda, especialmente cuando significaría admitir que no puede manejar sus propios problemas». Elizabeth y Marcus intercambiaron miradas. Caleb tenía razón sobre la vieja personalidad de Marcus, pero no había contado con la transformación que había ocurrido en las últimas semanas. El Marcus Stone que había llegado a Wyoming había sido un lobo solitario. El hombre que ahora estaba parado junto a Elizabeth era algo diferente por completo. Marcus se acercó más a la puerta, tratando de determinar exactamente cuántos hombres había adentro y dónde estaban posicionados. Elizabeth se quedó atrás, manteniendo vigilia, su escopeta lista. «Está bien, muchachos», escuchó decir a Caleb. «Se está haciendo tarde. Vamos a darle a nuestro amigo Marcus otros 5 minutos y luego iremos a visitarlo en casa. Estoy seguro de que su adorable familia estará encantada de vernos». Esa fue la gota que colmó el vaso. Marcus miró a Elizabeth, vio la determinación en sus ojos y asintió. Era hora de terminar esto. Marcus empujó la puerta lateral y entró al granero con su pistola desenfundada, Elizabeth siguiéndolo un paso atrás, con la escopeta apuntando hacia adelante. «Siento llegar tarde, Caleb», dijo Marcus con voz calmada. El tráfico estaba terrible. 5 hombres se giraron hacia ellos, todos alcanzando sus armas. Caleb Morrison estaba parado en el centro del granero y Marcus pudo ver inmediatamente el parecido familiar con Jake. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula cuadrada, pero donde Jake había sido delgado y nervioso, Caleb era sólido y peligrosamente calmado. «Marcus Stone», dijo Caleb sin tocar su pistola, «y veo que trajiste a tu mujer. ¡Qué doméstico!». «Dejemos a Elizabeth fuera de esto, Caleb», dijo Marcus. «Tu problema es conmigo». Caleb sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. «Oh, pero Marcus, no funciona así. Verás, cuando mataste a mi hermano pequeño, no solo me quitaste familia, me quitaste el futuro de mi familia. Jake iba a casarse, iba a tener hijos. Iba a continuar el nombre Morrison». Caleb comenzó a caminar lentamente hacia Marcus, manteniendo sus manos visibles, pero cerca de su pistola. «Así que decidí que era justo que te quitara tu familia también. Mi hermano era un asesino», dijo Marcus firmemente. «Había matado a 3 hombres inocentes. Tenía que ser detenido». «¿Detenido?», rió Caleb. «Marcus, lo ejecutaste en un bar delante de testigos. No había tribunal, no había juez, no había jurado. Solo tú y tu pistola, actuando como Dios». Elizabeth se tensó junto a Marcus y él pudo sentir su shock. Esta era la primera vez que escuchaba los detalles específicos de lo que había pasado con Jake Morrison. «Estaba resistiendo arresto», dijo Marcus, pero incluso él sabía lo débil que sonaba. «Mentiroso», escupió Caleb. «Los testigos dijeron que estaba sentado en una mesa, bebiendo solo cuando entraste. Dijeron que ni siquiera tuvo la oportunidad de ir por su pistola antes de que le disparas.
Elizabeth sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. La imagen que había tenido en su mente de Marcus en un tiroteo justificado con un criminal peligroso se estaba desmoronando rápidamente. «Es cierto», admitió Marcus, y Elizabeth pudo oír la vergüenza en su voz. «Lo maté a sangre fría, porque era demasiado cobarde para arriesgarme a un tiroteo justo, porque quería asegurarme de que cobrara la recompensa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elizabeth podía sentir cómo su mundo se estaba reorganizando una vez más, como las piezas de un rompecabezas que había estado armando mal. Pero entonces David, su pequeño David con sus pulmones débiles y su corazón puro, apareció en su mente. David, que había confiado en Marcus inmediatamente, que había corrido hacia sus brazos sin vacilación. Lucy, que había florecido bajo la atención cuidadosa de Marcus, que había aprendido a sonreír otra vez. Y ella recordó la noche del incendio, cuando Marcus había arriesgado su vida sin dudarlo para salvar a extraños. Recordó cómo había cuidado de David durante su enfermedad, cómo había enseñado pacientemente a Lucy nuevas habilidades, cómo había mirado a Elizabeth como si fuera algo precioso que había estado buscando toda su vida. Las personas no eran solo una cosa, se dio cuenta. No eran solo sus mejores acciones o sus peores errores. Eran la suma total de todas sus elecciones. Y Marcus había elegido amarlos, protegerlos, cambiar por ellos. «Marcus», dijo Elizabeth en voz baja pero clara, «no me importa». Tanto Marcus como Caleb la miraron con sorpresa. «No me importa lo que hiciste antes de conocernos», continuó Elizabeth manteniendo su escopeta apuntando hacia los hombres de Caleb. «Me importa quién eres ahora. Me importa que mis hijos te aman. Me importa que estás aquí, arriesgando tu vida para protegernos». Marcus sintió algo liberándose en su pecho, algo que había estado apretado y doloroso durante años. Pero Caleb solo se rió. «Qué conmovedor», dijo. «Pero no cambia nada. Marcus Stone me debe una vida y voy a cobrarla». Hizo una señal apenas perceptible a sus hombres. «Mata a la mujer primero. Quiero que él la vea morir antes de que muera él». Lo que pasó después ocurrió tan rápido que Elizabeth apenas pudo procesarlo. Los hombres de Caleb fueron por sus pistolas. Marcus disparó 2 veces en sucesión rápida, y Elizabeth disparó su escopeta hacia el grupo de hombres más cercano a ella. El granero se llenó de humo y gritos, y el eco ensordecedor de disparos. Elizabeth se tiró al suelo como Marcus le había enseñado. Recargó su escopeta con manos que temblaban, pero se mantenían firmes. Y disparó otra vez. Cuando el humo se aclaró, 2 de los hombres de Caleb estaban en el suelo, claramente muertos. Un tercero se agarraba el hombro, sangrando profusamente. Caleb estaba de pie detrás de una viga de apoyo, su pistola apuntando hacia Marcus, quien tenía una herida de bala en el brazo izquierdo, pero seguía de pie. «Suficiente», gritó Caleb. «Basta de juegos». Elizabeth se puso de pie lentamente, manteniendo su escopeta apuntando hacia Caleb. «Tú empezaste esto», dijo con voz firme. «Nosotros lo terminaremos». Caleb la miró con sorpresa, luego con algo que podría haber sido respeto. «Tienes agallas, mujer», dijo. «Es una pena que tengas que morir por los pecados de tu hombre». «No», dijo una nueva voz desde la entrada del granero. «Nadie más va a morir esta noche». Sheriff Crawford entró al granero con 4 hombres armados, sus armas apuntando hacia Caleb y sus hombres restantes. «Caleb Morrison, estás arrestado por amenazas criminales, intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato». «Vamos a construir una escuela», anunció Elizabeth, extendiendo los planos sobre la mesa. «Aquí, en nuestro valle. Y voy a ser la directora y una de las maestras». Lucy estudió los planos con el interés agudo que siempre mostraba por cualquier cosa relacionada con el aprendizaje. ¿Una escuela real? ¿Con libros nuevos y todo? Con libros nuevos, pizarrones, pupitres apropiados y aulas diseñadas especialmente para diferentes tipos de aprendizaje. Confirmó Elizabeth. David se acercó más para ver los planos.
aunque sabía que no podía leer las palabras técnicas. ¿Habrá otros niños? Muchos otros niños, dijo Marcus. Familias de todo el territorio están empezando a establecerse aquí. Habrá niños de tu edad, David, y de la edad de Lucy, y algunos mayores también. Elizabeth vio la emoción creciendo en los rostros de sus hijos y sintió una satisfacción profunda. Durante tanto tiempo, Lucy y David habían sido aislados, sin otros niños con quienes jugar o aprender. La idea de una comunidad de estudiantes los emocionaba visiblemente. ¿Y nosotros podremos ayudar a construirla?, preguntó Lucy. Marcus sonrió. No solo van a ayudar a construirla, dijo. Van a ayudar a diseñar el programa. Su madre tiene ideas sobre enseñanza que incluyen que los estudiantes ayuden a decidir qué quieren aprender. Elizabeth asintió. Creo que los niños aprenden mejor cuando tienen voz en su propia educación, cuando pueden ver cómo se conecta lo que están aprendiendo con sus propias vidas y sueños. Después del desayuno, mientras Marcus llevaba a David a hacer sus tareas matutinas con el ganado, Elizabeth y Lucy caminaron hasta la colina que dominaba el valle, el lugar donde la escuela sería construida. La construcción comenzaría la próxima semana y Elizabeth quería asegurarse de que Lucy entendiera completamente lo que estaba sucediendo. ¿Estás emocionada por la escuela?, preguntó Elizabeth mientras se sentaban en una roca grande que proporcionaba una vista perfecta del valle. Lucy consideró la pregunta seriamente, como consideraba la mayoría de las cosas. Sí, dijo finalmente, pero también estoy un poco asustada. ¿De qué tienes miedo? Lucy miró hacia abajo, hacia la casa donde Marcus y David estaban trabajando con las vacas. Antes, cuando las cosas eran malas, siempre supimos que teníamos el uno al otro. Tú, David y yo. Y luego papá Marcus se unió a nosotros y éramos 4. Pero ahora, con la escuela y todos los otros niños, ¿seguiremos siendo especiales? ¿Seguiré siendo tu niña pequeña? Elizabeth sintió su corazón derretirse. Tomó a Lucy en sus brazos, sorprendiéndose de lo grande que se había vuelto su hija, pero recordando que todavía era una niña que necesitaba la seguridad del amor incondicional. Lucy, dijo suavemente, ¿recuerdas la noche del incendio? Cuando pensé que tal vez papá Marcus solo podría salvar a algunos de nosotros. Lucy asintió, aunque el recuerdo claramente la hacía sentir incómoda. Le dije que los salvara a ti y a David, que me dejara a mí. ¿Sabes por qué? Porque nos amas más que a ti misma, dijo Lucy con la simplicidad de la verdad infantil. Exactamente. Y eso nunca va a cambiar, sin importar cuántos otros niños haya en el mundo, sin importar qué tan ocupada esté con la escuela, sin importar qué pase. Elizabeth levantó la barbilla de Lucy para que pudiera mirarla a los ojos. Serás mi primera hija para siempre. David será mi primer hijo para siempre. Papá Marcus será mi segundo amor para siempre. Los otros niños en la escuela serán especiales también, pero de una manera diferente. Ellos nunca podrán ocupar el lugar que ustedes tienen en mi corazón. Lucy sonrió, la preocupación desapareciendo de su rostro. ¿Y cuando tengamos nuestro propio bebé? Elizabeth se quedó inmóvil. ¿Qué te hace pensar que vamos a tener un bebé? Lucy rió con la risa musical que Elizabeth había temido no volver a escuchar nunca. Mamá, no soy tonta. Te vi vomitando la semana pasada en las mañanas. Y papá Marcus ha estado actuando como si fueras hecha de cristal delicado. Elizabeth sintió calor en sus mejillas. Había sospechado durante varias semanas, pero no había querido admitirlo, incluso para sí misma, hasta estar completamente segura. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó cuidadosamente. Lucy se encogió de hombros con la ecuanimidad de una niña que había aprendido a adaptarse a los cambios. Será divertido tener un bebé en la casa. David estará emocionado de ser el hermano mayor por una vez. Hizo una pausa, estudiando el rostro de su madre. ¿Tú estás emocionada? Elizabeth consideró la pregunta. Después de todo lo que habían pasado, la idea de traer nueva vida al mundo se sentía como el acto de fe definitivo. Una declaración de que creían en el futuro.
de que creían que el mundo podía ser un lugar seguro y hermoso para criar niños. Sí, dijo finalmente, estoy emocionada y aterrorizada y agradecida, todo al mismo tiempo. Esa noche, después de que los niños se hubieran ido a la cama, Elizabeth finalmente le dijo a Marcus sobre el bebé. Estaban sentados en el porche que él había construido especialmente para ella, mirando las estrellas que brillaban sobre su valle. ¿Estás segura?, preguntó Marcus, su voz llena de asombro. Bastante segura, dijo Elizabeth. ¿Cómo te sientes al respecto? Marcus la tomó en sus brazos, sosteniéndola como si fuera algo precioso e irreemplazable. Me siento como el hombre más afortunado que jamás haya vivido, murmuró en su oído. Me siento como si hubiera recibido más bendiciones de las que merezco en una sola vida. Elizabeth se acurrucó contra él, sintiendo la solidez de su pecho, el ritmo constante de su corazón. ¿Tienes miedo?, la preguntó, aterrorizado, admitió Marcus. Pero del tipo correcto de miedo. El miedo que viene de tener algo tan valioso que la idea de perderlo te quita el aliento. Se quedaron sentados en silencio por un tiempo, cada uno perdido en pensamientos sobre el futuro. Finalmente Elizabeth habló. Marcus, ¿alguna vez piensas en cómo habrían sido las cosas si no hubieras decidido investigar ese humo en el horizonte hace tantos meses? Marcus consideró la pregunta. A veces, dijo honestamente, pero cada vez que lo hago me doy cuenta de que todas las decisiones que tomé antes de ese día, incluso las malas, incluso las que lamento, me llevaron a ese momento. Me llevaron a ti y a los niños. Elizabeth sonrió en la oscuridad. ¿Crees en el destino? No sé si creo en el destino, dijo Marcus lentamente, pero creo en las segundas oportunidades. Creo en la redención. Y creo que a veces, si tenemos suficiente suerte y suficiente valor, podemos construir algo hermoso de las piezas rotas de nuestras vidas. Un año después, Elizabeth Stone estaba parada en el aula principal de la escuela Stone Valley, observando a 23 niños de edades entre 5 y 15 años, trabajando en sus proyectos individuales. Lucy, ahora de 10 años, estaba ayudando a un grupo de niños más pequeños con sus matemáticas. David, de 8 años, estaba enseñando a otro niño cómo tallar madera, una habilidad que Marcus le había enseñado pacientemente. En sus brazos, Elizabeth sostenía a su hija de 3 meses, Sarah Catherine Stone, nombrada por las hermanas que Marcus había perdido mucho tiempo atrás, pero también por el futuro que habían construido juntos. La bebé había llegado en una noche de primavera llena de estrellas, con un llanto fuerte que había anunciado su determinación de ser escuchada en el mundo. Marcus entró al aula, como hacía cada día a esta hora, para ayudar con las lecciones prácticas. Los niños lo adoraban, no solo porque era gentil y paciente, sino porque trataba sus ideas y preguntas con el mismo respeto que mostraría a los adultos. ¿Cómo van las cosas hoy?, preguntó Marcus, acercándose para besar suavemente la frente de la bebé. Bien, dijo Elizabeth, mirando a su alrededor el aula llena de niños comprometidos, aprendiendo no solo de libros, sino de la vida, de la práctica, del error y el descubrimiento. Muy bien. A través de la ventana, Elizabeth podía ver el valle que habían ayudado a establecer, donde ahora vivían más de 50 familias. Había una tienda general, una herrería, un médico e incluso una pequeña iglesia donde el reverendo Patterson venía a dar sermones 2 veces al mes. Era una comunidad construida no solo por el comercio o la conveniencia, sino por la idea de que las personas podían ayudarse mutuamente a construir algo mejor de lo que cualquiera podría lograr solo. Era una comunidad que creía en las segundas oportunidades, en el poder del amor para transformar vidas, en la posibilidad de que incluso las historias que comenzaban con pérdida y desesperación podrían tener finales felices. Esa noche, después de que los niños mayores se hubieran ido a la cama y la bebé estuviera durmiendo en su cuna,
Elizabeth se sentó en su escritorio para escribir en el diario que había estado manteniendo desde el día de su boda. Era una historia que quería que sus hijos conocieran algún día, cuando fueran lo suficientemente mayores para entender completamente todo lo que habían superado. Hoy, escribió, Sara sonrió por primera vez. Una sonrisa real, no solo gas, como insiste Marcus. Y mirando esa sonrisa, recordé algo que había olvidado durante los años oscuros después de la muerte de Daniel. Recordé que la esperanza no es solo algo que sientes cuando las cosas van bien. La esperanza es algo que eliges, incluso cuando las cosas se ven imposibles. Marcus dice que el amor nos salvó, y supongo que tiene razón. Pero no fue solo nuestro amor el uno por el otro. Fue nuestra capacidad de amar el futuro lo suficiente como para luchar por él, incluso cuando no sabíamos cómo se vería ese futuro. Ahora sé cómo se ve. Se ve como niños riendo en un aula. Se ve como una comunidad de familias que se cuidan mutuamente. Se ve como un hombre que una vez fue un pistolero solitario, enseñando pacientemente a su hijo a construir una casa para pájaros. Se ve como una mujer que una vez pensó que había perdido todo, descubriendo que apenas había comenzado a vivir. Elizabeth cerró el diario y caminó hasta la ventana, donde podía ver las luces encendidas en las casas esparcidas por todo el valle. En cada una de esas luces había una familia, una historia, sueños y esperanzas construidos sobre la base de comunidad y amor mutuo. Marcus se acercó detrás de ella, rodeándola con sus brazos y apoyando su barbilla en su hombro. «¿En qué estás pensando?», murmuró. «En finales felices», dijo Elizabeth, apoyándose contra él, «en cómo a veces llegan disfrazados de nuevos comienzos». Afuera, bajo las mismas estrellas que habían brillado sobre una cabaña ardiendo tantos meses atrás, el valle dormía en paz. Y en una cuna pequeña junto a una ventana abierta, Sarah Catherine Stone soñaba los sueños de los bebés que nacen en hogares llenos de amor. Sueños de seguridad, de brazos que los sostendrán siempre, de un mundo donde los finales felices no solo son posibles, sino inevitable para aquellos que tienen el valor de construirlos. A continuación, tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.